Bueno, vamos a comenzar la clase entonces. Ya estamos bastantes. Bueno, en las clases pasadas estuvimos viendo todos los conceptos de las ideas para el desarrollo de los procesos, ¿no es cierto? Y viendo cómo definíamos la capacidad de los procesos, lo que teníamos que tener en cuenta para el dimensionamiento de estos equipos. Vamos a ver ahora un poco qué tenemos que tener en cuenta, o sea, particularmente cuando adoptamos o cuando diseñamos los equipos. Así que eso va a ser la clase que estaremos comenzando hoy. No sé si alguno tiene alguna consulta. Parece que no, profe. Bueno, seguimos entonces. La clase pasada estuvimos discutiendo la conveniencia, o sea, el tema de la capacidad de los equipos, ¿no es cierto? De ver de cómo elegimos. ¿No? Así que voy a compartir ahora la otra parte. Bueno, vamos a ver los aspectos sobre qué tenemos que tener en cuenta cuando adoptamos y cuando diseñamos un equipo. ¿No? Ustedes saben que en el proyecto ustedes tienen que diseñar equipos. Depende de los proyectos, de la dificultad y los temas, nosotros le vamos a indicar cuáles son los equipos que van a diseñar, ¿no? Y a partir de esto estaremos viendo cómo, mm, digamos, qué es lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? También depende de los integrantes del grupo. ¿Cierto? En particular, como le dije, vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? No es tan habitual que cuando trabajamos en una industria que nosotros tengamos que diseñar los equipos. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es la adopción, ¿no es cierto? Pero la selección, el diseño forma parte de nuestra formación, así que tenemos que aplicarlos eso nosotros en el proyecto. Bueno, para diseñar los equipos, nosotros vamos a diseñar y adoptar equipos que son de procesos y también de servicios auxiliares, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que conocer previamente? Y bueno, conocer la capacidad real del equipo, ¿no es cierto? Que tenemos que tener en cuenta. En la clase anterior, recuerda que estuvimos viendo que una cosa es la capacidad teórica, otra es la capacidad real, y que teníamos que tener en cuenta los tiempos de trabajo, ¿no es cierto? O sea que no es lo mismo que un equipo que tenga que producir 1000 unidades por día, lo tenga que hacer en 1 hora, que lo tenga que hacer en 6 horas o en 8 horas, ¿no es cierto? Eso determina las capacidades. Entonces, los otros aspectos que teníamos que conocer eran los rendimientos y los coeficientes operativos. ¿Esto por qué nos interesa saber? Porque también esto nos permite después ver cómo podemos ampliar la producción y si tenemos que, por ejemplo, duplicar los equipos, si tenemos que duplicar, o sea, solapar procesos, o sea, hay varios aspectos que nosotros podemos ver en función de estos coeficientes operativos. Así que con la capacidad real y estos coeficientes operativos, nosotros vamos a determinar la capacidad teórica, que es, en definitiva, la capacidad de diseño, ¿no es cierto? Conociendo la- el nivel de producción de los equipos, tenemos que ir conociendo los requerimientos específicos del proceso, es decir, nosotros estuvimos viendo en el diseño de procesos que necesitamos una serie de datos, ¿no es cierto?
como por ejemplo la velocidad de reacción y la termodinámica de los procesos. Bueno, acá tendremos que conocerlos para el proceso particular para poder diseñar el equipo. Ustedes esto ya lo han visto, ¿no es cierto? Pues forman parte de los contenidos que ustedes han estado desarrollando en las distintas materias de la carrera, ¿no es cierto? En operaciones 1, en operaciones 2, en tecnología de calor, ¿no es cierto? Son todas cosas que han venido haciendo. ¿Sí? Digo, acá la diferencia es solamente que la estamos aplicando a equipos reales, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos que tener en cuenta las previsiones de ampliación, ¿no es cierto? Para saber qué criterios tenemos que tener, que es lo que estaba hablando hace un ratito, ¿no es cierto? Sobre la capacidad real y la capacidad teórica y cómo configuraban los coeficientes operativos. Después también tenemos que tener los aspectos relacionados a la parte de higiene y seguridad en el proceso, ¿no es cierto? Esto forma parte porque digamos, la seguridad operativa es parte actualmente de los requerimientos de los procesos, ¿no es cierto? Uno no puede pensar en el diseño de equipos si no tiene en cuenta los requerimientos, desde la parte de la sanitaria como de la parte de higiene y seguridad. Ya no se puede pensar en equipos sin tener en cuenta estos detalles. Bueno, y por la otra parte es lo que también habíamos visto en proceso, que es el grado de tecnología que conviene tener. O sea, cuando hablo de grado de tecnología me refiero a que si al grado de automatización o algún otro aspecto relevante que determine digamos, cuánta incorporación de novedades o de procesos tenemos, ¿no es cierto? Bueno, y también obviamente que cualquier otro aspecto que sea relevante. Bueno, ¿qué datos necesitamos para encarar? Vamos a hablar primero digamos, el diseño, ¿no es cierto? El cálculo y el cálculo, que sería el aspecto más amplio, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que tener en cuenta todo esto que estábamos viendo antes, ¿no es cierto? Lo que acabo de decir. Después, los parámetros específicos del proceso, donde tienen en cuenta las temperaturas, las presiones, los caudales, todo aquello que configura los datos del proceso. Después también tenemos que tener en cuenta las propiedades de los fluidos que se procesan, ¿no es cierto? Donde ya aparecen las que llamamos las propiedades de transporte, ¿no? De la viscosidad, los coeficientes de transferencia. También tenemos que tener en cuenta los balances de masa, ¿no es cierto? Y las reacciones y las operaciones que ocurren dentro o en el equipo, ¿no es cierto? No necesariamente las reacciones las conocemos en detalle, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros conocemos solamente algunos aspectos de las reacciones que son aquellos que nos interesan. O sea, si nosotros estamos haciendo un proceso de óxido de reducción, por decirlo, nos interesa saber, por ejemplo, qué es lo que ocurre realmente, cómo es la reacción. Pero hay en ciertos casos, como por ejemplo, cuando estamos haciendo pan, ¿no es cierto?, que nos interesa conocer los tiempos que se requieren, cómo es la temperatura de los datos, pero no tenemos el detalle específico de las reacciones particulares que ocurren, ¿no es cierto? Y tampoco son relevantes en este caso, ¿no es cierto? Eh, pero en otros casos sí son importantes, ¿no es cierto? Si estuviésemos haciendo ácido sulfúrico, ahí es relevante conocer digamos, el proceso, la velocidad de reacción y todos los detalles que hacen
a la cinética y a la dinámica del proceso particular, ¿no? Después, el otro punto que tenemos que tener en cuenta es el balance de energía, ¿no es cierto? El balance de energía para la operación completa. Y también, como lo vimos en el momento cuando hablamos hicimos el diagrama de la velocidad de reacción, sería cuál es la, eh, digamos, la velocidad con lo cual hay que poner o hay que extraer energía del proceso, ¿no es cierto? Que decíamos en ese momento, vamos a dibujar, ¿no es cierto? Ujú. Decíamos que en una velocidad de reacción tenemos una curva de las concentraciones acumuladas, ¿no es cierto?, de producto que puede ser de este tipo, ¿no es cierto? Y decíamos que el punto eh, de mayor velocidad es el punto en el cual se produce la inflexión de las curvas, ¿m? Y que en este punto, decimos, al tener la mayor velocidad de reacción es donde necesitamos el mayor, digamos, la mayor transferencia de calor, ¿no es cierto? Entonces, cualquier eh, tema de transferencia de energía lo tenemos que calcular para las velocidades que ocurren en esta situación, no para el proceso global. Bueno, después también tenemos que tener en cuenta los requerimientos particulares para llevar a cabo el proceso, ¿no es cierto? Como por ejemplo el detalle de que está acá que no es lo mismo producir un alimento, digamos, que producir el mismo material, pero que no se ocupe en alimentos, ¿no es cierto? No tanto porque el producto va a ser distinto, sino que si es alimento necesitaremos tener en cuenta las normativas para procesar alimentos, ¿no es cierto? Las que están relacionadas con la inocuidad, con la parte sanitaria. También acá aparecen algunos detalles que uno tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, hay algunos procesos en los cuales se produce mucha cantidad de espuma, ¿no es cierto?, que se produce naturalmente, ¿no es cierto?, como el caso de muchas fermentaciones en los cuales eh, yo tengo una generación de espuma importante y ahí esto me requiere condiciones de diseño particulares. No sé si ustedes lo han visto, pero yo tengo mucha formación de espuma. ¿Qué ¿A qué me obliga, digamos, en cuanto al diseño? ¿Qué tengo que tener en cuenta en el volumen del equipo, ¿no es cierto? Va a tener que ser mayor. Que tendremos que tener en cuenta es exactamente la formación de espuma. Por lo tanto, tendremos que tener un espacio por encima del nivel de líquido para poder, digamos, separar esa espuma, ¿no es cierto? Para poder dar lugar a él. Y en algunos casos esto es bastante importante, este volumen. Y hay, en algunos casos, el diseño de algunos reactores que tiene en cuenta estos aspectos, ¿no es cierto? Como por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no es cierto? En algunos fermentadores, uno normalmente piensa que bueno, tiene un reactor, ¿no es cierto? Vamos a decir una forma básica, ¿no es cierto? Aquí esto tiene una tapa, ¿no es cierto?, dependiendo de cuál sea el tamaño. Pero si yo normalmente si tengo hasta acá el nivel de líquido, esto me quedaría un espacio que estará al 20, al 30%, que es lo usual que uno tiene en cuenta como espacio adicional, ¿no es cierto? Pero si yo tengo formación de espuma, tendré que tener una mayor columna de aire, podemos decir, una mayor altura.
te digo, en muchos casos, para tener en cuenta esto, y teniendo en cuenta que la espuma va colapsando con la misma presión de la espuma, los equipos a veces se hacen de esta manera, ¿no es cierto? Con un cuello alto, de manera que el nivel de espuma llegue a esta parte, ¿no es cierto? Y se hace más fino en la parte más alta para reducir en parte el precio del equipo, ¿no es cierto? El costo del equipo. Va a requerir menos materiales. Entonces, son algunas de las cosas que nosotros tendremos que tener en cuenta, ¿no es cierto? Y a esto nos referimos cuando hablamos de las condiciones particulares en las cuales se lleva a cabo el proceso, ¿no es cierto? A veces estos datos no suelen estar a veces en la bibliografía, ¿no es cierto? Nos dan todos los parámetros para calcular este volumen, el volumen de la parte de reacción, pero este dato, este volumen adicional, a veces no está dentro de la información básica que tenemos y tendremos que tenerla, que averiguar cuánto es estos requerimientos, ¿cierto? Que eso podríamos decir que formará parte a veces de la experiencia, ¿no es cierto?, del que está o de la información que tengamos que relevar para diseñar esos equipos. Bueno, eh, también tenemos que conocer qué es lo que se está usando, ¿no es cierto? Eh, en los casos que nuestros procesos no son, digamos, son nuevos o son poco usuales, podremos basarnos en procesos similares, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera uno puede ir teniendo un parámetro de cuál diseñar, ¿no es cierto? Y también, como dijimos en la selección de procesos, tenemos que ir evaluando las distintas alternativas que tenemos en cuanto a cómo llevar adelante el proceso, ¿no es cierto? Algunas de las cosas los estuvimos viendo, por ejemplo, en cuando hablábamos de las distintas maneras de calentar el reactor, ¿no es cierto? O la paila, ¿m? Que podíamos hacerla de distintas maneras. Bueno, acá también esto forma parte de lo que tenemos que tener en cuenta en este diseño. Y estar presente de que continuamente aparecen tecnologías o aparecen equipos digamos, nuevos y poder aplicar alguna de estas posibilidades, ¿no es cierto? Dentro de las cosas que han pasado, ¿no es cierto? Hablábamos eh, en, en las clases anteriores de que para secar o para deshidratar eh, y que, digamos, líquidos, eh, materiales que están disueltos o que están dispersos en el líquido. Ahora utilizamos el secador spray, que antes se utilizaba secadores de tambor, ¿no es cierto? Pero también han aparecido alternativas al secador spray como son sistemas JET, ¿no es cierto? Otros sistemas que son mucho menos voluminosos o sistemas eventualmente de leche fluidizado, ¿no es cierto? Que nos permiten secar y con equipos de menor tamaño, ¿no es cierto? Y en algunos casos con más flexibles. Un equipo de menor tamaño requiere, no sé, seguramente será menos costoso desde el punto de vista de la construcción, sino que también de pronto requiere menos instalaciones, ¿no es cierto? Si yo tengo un spray, requiere un edificio grande, pero hay otros sistemas que pueden requerir una instalación mucho más chica. Bueno, esas cosas también tenemos que tener en cuenta. Así que, lo mismo pasa con evaporadores, ¿no es cierto? Tradicionalmente
Los evaporadores eran los vapores de Calandria, de película descendente, pero están apareciendo ¿no? Formas, diseños nuevos, ¿no es cierto?, que permiten mejorar la capacidad de, o incluso reducir a veces las temperaturas de los fluidos calefactores, y eso puede contribuir a la calidad del producto. Así que hay que estar siempre atento a todas las novedades que surgen. Bueno, después tendremos que ver también los materiales que usamos en la construcción, ¿no es cierto? Puede ser acero, ¿no es cierto? Pero también pensamos en aceros inoxidables, y dentro de los aceros inoxidables hay una enorme variedad de distintos tipos de acero inoxidable, ¿no es cierto?, que tienen comportamientos diferentes en cuanto a la resistencia de los materiales, y también hay precios distintos. Y también aparecen otros materiales, ¿no es cierto?, que en algunos momentos han sido difíciles de conseguir o muy costosos, como por ejemplo el titanio, ¿no es cierto?, que ya está, hay muchos equipos que se utiliza titanio en ambientes que son, eh, por ejemplo, corrosivos, o que requieren eh, algún requerimiento, este, digamos, extraordinario, como uno de los ejemplos que se me ocurre, por ejemplo, en todo lo que sea manejo de hipoclorito de sodio, todo eso están utilizando equipos de titanio, ¿no es cierto?, o equipos de material plástico, ¿no es cierto? Esto porque en general casi todos los metales catalizan la reacción de descomposición del hipoclorito, entonces a veces no se puede utilizar el inoxidable, ¿no es cierto?, porque la parte de hierro cataliza la descomposición. Entonces, pero también dentro de los plásticos hay cada vez más variantes, ¿no es cierto? Y también metodologías que permiten construir equipos que antes eh, que no se podían construir, ¿no es cierto? No había manera de hacerlo. Bueno, preguntas, consultas. Por ahora no, profe, pero surgirán seguramente a Bueno, medida que avancemos en esto. seguimos entonces. Bueno, una vez que tenemos los parámetros estos que nos permiten diseñar las condiciones básicas, tenemos que ver eh, los, eh, los equipos auxiliares que necesitamos. Digo equipos auxiliares, no servicios auxiliares, ¿no es cierto? El equipo auxiliar son, por ejemplo, los motorreductores, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo un equipo, necesito agitación, tendré que tener en cuenta la agitación. Y nosotros normalmente lo que hacemos es, o lo que han hecho ustedes en operaciones 1, es diseñar o adoptar distintos tipos de rodete, pero hay que tener en cuenta que ese agitador tiene que ser eh, movido, digamos, tiene que suministrar energía mecánica a través de reductores, ¿no? De motorreductores. Y estos son parte de las cosas que tenemos que diseñar, que adoptar en este caso, ¿no es cierto? Y también cómo se transmite, digamos, o sea, la potencia desde el motorreductor hasta el rodete se transmite por el eje, ¿no es cierto? Pero también, si el recipiente está a presión, necesitamos seleccionar qué tipo digamos, de juntas
se requiere para que la presión interna no se escape por por el sello que está entre el eje y el recipiente, ¿no es cierto? Entonces, esas son cosas que también corresponden a lo que uno tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a diseñar los sellos mecánicos ni nada, pero sí nos corresponde adoptar los materiales y el tipo de cierre, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos que tener en cuenta los requerimientos de control y los accesorios usados. Cuando hablamos de control, estamos hablando de el control de temperatura, control de presión, controles de niveles, ¿no es cierto? O sea, cómo vamos a medirlo y qué accesorios se va a utilizar para esto, ¿no es cierto? Nosotros podemos utilizar para medir presiones manómetros de lectura directa. Ahora, también tenemos que ver en qué punto se toma la presión, ¿no es cierto? Si en la fase líquida o en la fase, digamos, gaseosa, si es que tenemos dos fases, ¿no es cierto? Y particularmente qué punto, si esto lo tenemos que eh, trasladar a otro, digamos, de utilizar a un transductor, eso tendremos que tener en cuenta. Lo mismo pasa a veces con los niveles, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo medimos el nivel? O sea, hay distintas maneras de medir el nivel dentro del recipiente y habrá que adoptar cuáles son los más adecuados para el tipo para lo que se lleva adentro, ¿no es cierto? Que hay muchos tipos de sensores de nivel. Lo mismo que para las otras variables, ¿no es cierto? Después aparecen las necesidades de controles operativos, ¿no es cierto? O sea, yo necesito tener, eventualmente mirar adentro, ¿no es cierto? Del reactor, ¿qué está pasando, ¿no es cierto? Entonces, para ello necesito colocar mirillas, ¿no es cierto? O sea, lugares a través de los cuales puedo ver, ¿no es cierto? Que esto sería similar a lo que uno tiene en el horno de la cocina, ¿no es cierto? Uno tiene en muchas cocinas, en muchos hornos, en un sector de vidrio, de cristal, ¿no es cierto? Para poder ver adentro qué está pasando sin necesidad de abrir el horno. Bueno, después también, si tenemos que sacar muestras, ¿cómo vamos a tomar las muestras? La toma de muestras es importante porque cada vez que nosotros tomamos una muestra se pierde algo de volumen, ¿no es cierto? Y tenemos que tener en cuenta de que todo eso que se extrae, que se muestrea, se tira después, ¿no es cierto? Y que la muestra sea lo más representativa de lo que está dentro, ¿no es cierto? O sea, que tenemos que elegir cuál es el punto en el cual vamos a tomar la muestra. Y también de que digamos, que no tenga volúmenes muertos, o sea, de manera de que yo cuando saque una muestra no tenga que dudar si realmente es de lo que está adentro o es de lo que está en el conducto que va desde la válvula hasta el recipiente, ¿no es cierto? Bueno, y si tengo que ver adentro, tengo una mirilla, ¿qué otra cosa necesito agregarle al reactor para poder ver adentro? Iluminación. Iluminación, o sea, tengo que prever poder iluminar adentro. O sea, es lo mismo que en el horno de la cocina, ¿no es cierto? Sí. Necesitamos que tenga luz adentro, porque si no, por más que tenga el visor, no vemos adentro, ¿no es cierto? Bueno, también tenemos que ver es cómo se realizan las operaciones de limpieza, ¿no es cierto? De las rutinarias
y las eventualmente limpiezas especiales, ¿no es cierto? Se me refiero a especiales a las que se deben de hacer cada cierto tiempo para asegurar la absoluta limpieza, ¿no es cierto? Entonces, acá entran a ver aspectos que están relacionados con el, por ejemplo, el diseño higiénico para minimizar las pérdidas, ¿no es cierto? En lo cual entran a ver detalles que a veces parecen eh, chicos, pero que son fundamentales. Como por ejemplo, si yo tengo, voy a poner la pluma, si yo tengo un fondo cónico, vamos a poner, acá hay un ángulo agudo que permite que se junte basura, ¿no es cierto? Que sea difícil de limpiar. Entonces, acá va a convenir que, perdón, que esto tenga una ligera curvatura, entonces no se generan zonas muertas de poca circulación, sino que se lava fácilmente, ¿no es cierto? Entonces, todo esto forma parte de los diseños. Después, si yo tengo un fondo plano, ¿dónde coloco la salida? ¿Acá, en A o en B? ¿Qué dicen ustedes? En vez sería. Tenemos que tener en B, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de esa manera eh, evacuamos prácticamente todo lo que está en el fondo. Si tenemos en A, siempre nos va a quedar una parte del fondo que es material perdido, ¿no es cierto? Y después, decíamos, después va a terminar en el frente. Si la tenemos en B, es más fácil. A su vez, cuando hacemos esta conexión que está en B, digamos, uno puede poner una brida, ¿no es cierto?, en la cual toma el coloca la cañería, y esta es una manera de hacerlo, pero si hago de esta manera, acá también me va a quedar una parte del líquido, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que ver es pensar en el diseño, es que esto no tenga, digamos, nada que sobresalga del fondo, ¿no es cierto? Bueno, estos son pequeños, grandes detalles, ¿no es cierto? Que hacen la diferencia entre un buen diseño y un diseño menos bueno o malo, ¿no es cierto? ¿Cómo aseguramos esto? Piensen que si yo tengo un diseño de este tipo, la limpieza es mucho más rápida y la cantidad de líquido del limpiador va a ser menor que si tenemos la situación que está acá o la situación que está donde habíamos hablado en A, ¿no es cierto? Bueno, después vamos a ver no sé si alcanzaremos hoy, ¿no es cierto? Algunos criterios de limpieza, no sé, cuando uno aplica los sistemas de limpieza en el diseño de equipos, ¿no es cierto? Sí. Todo lo que es diseño sanitario y todo esto, que lo aplicamos como diseño sanitario en el industria de alimentos, pero que se están aplicando a todas las otras industrias, se ha vuelto muy importante porque, digamos, cuando estamos hablando de sustentabilidad de los procesos, de reducción de la contaminación, todos estos aspectos, estos temas de las limpiezas y de las pasan a ser relevantes, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que ver los otros aspectos, es cómo se va a realizar el mantenimiento, ¿no es cierto? O sea, ¿qué necesitamos? ¿No es cierto? Las tareas de mantenimiento pueden ser tanto externas
o en un recipiente también pueden ser internas, ¿no es cierto? Si son internas y tengo que acceder adentro del recipiente, tengo que prever las entradas de hombre, ¿no es cierto? Las bocas para que entre personas. Y para que entre las personas, si entra dentro del recipiente, los recipientes, los hilos, o sea, todo aquel lugar que no tenga circulación de aire, se llama desde el punto de vista de la higiene y seguridad como espacio confinado, ¿no es cierto? Y si los espacios confinados requieren de que uno tenga que tomar una serie de medidas precautorias para el ingreso. Y eventualmente tengo que entrar con equipos de, de respiración autónoma, ¿no es cierto? O un tanque de, no podemos ir de oxígeno, de aire comprimido, ¿no es cierto? Para contribuir a la respiración y por esa boca de entrada tiene que pasar tanto la persona como el, el tubo de aire que tiene atrás, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos hablando de la parte de higiene, ¿no es cierto? De la parte de seguridad, tener en cuenta en algunos casos aspectos relacionados a la seguridad, ¿no es cierto? Vamos a poner otros casos, ¿no es cierto? Que a veces tenemos que tener en cuenta en la parte de seguridad. Eh, Ustedes ya conocen lo que es el secadero spray, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Mm? Que tiene, perdón, estoy dibujando mal. ¿Mm? El secadero spray que tiene la forma cónica, ¿mm? La entrada de aire, ¿mm? Y acá tiene el dispersor, ¿no es cierto? En el cual yo genero la niebla por el cual se seca, ¿no es cierto? Si vamos a poner el caso que estamos secando, qué sé yo, leche en polvo, ¿no es cierto? O cualquier otro líquido o material orgánico, ¿no es cierto? Eh, las temperaturas con las cuales se seca esto están en muchos casos muy cerca de las temperaturas en las cuales se inflaman esos polvos. Y los polvos en estas condiciones que están generan atmósferas explosivas. Entonces, suele ocurrir a veces que el material que está dentro de los spray eh, entra en combustión, ¿no? Se genera una explosión. Entonces, ¿cómo se tiene en cuenta esto para que el material que está dentro, que si bien es una cantidad pequeña, pero genera una onda de expansión importante, no haga reventar el equipo? Creo que tenía como un extractor, como un ciclón que recirculaba, puede ser, para ir No. adentro. ¿Mm? Bueno, normalmente en la parte de arriba se colocan unas ventanitas, digamos, unas persianas que están normalmente cerradas, pero si hay una sobrepresión interna, esto se levanta, ¿no es cierto? Y deja escapar la presión interna, ¿no es cierto? La onda expansiva. Entonces, esta como una válvula de seguridad que evita en caso de que se produzca esta explosión, explote el equipo. Bueno, esta forma parte de estas
aspectos ligados a la parte de seguridad, ¿no es cierto?, que uno está pensando en los equipos, ¿no es cierto?, que son detalles. ¿Mm? Que son detalles operativos, digamos, relacionados a estos aspectos, y que normalmente nunca lo vemos en las materias que estamos viendo, ¿no es cierto? Porque mm, de operaciones o de ingeniería de los procesos. Entonces, bueno, también se dan muchos otros casos, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo, vamos a poner otro caso, ¿no es cierto? Para que- Porque ustedes muchas veces van a entrar en estas cosas no, y a veces uno no la tiene en cuenta. Si yo tengo esto, un reactor con una camisa que está calefaccionada con vapor. Yo, perfecto, que mando vapor, caliento, todo esto. ¿Qué pasa cuando dejo de calentar? ¿Cuál es la presión adentro de la camisa? Queda con la presión que tenía el vapor, puede ser, si no hay ninguna abertura. Bueno, yo tengo la presión de vapor, pero una vez que cierro acá la entrada de vapor, el vapor se condensa, ¿no es cierto? Yo cierro acá la entrada de vapor. Normalmente la entrada de condensado también está cerrada, ¿no es cierto? Para que no haya retorno de condensado. Se genera vacío, profe. El vapor se condensa y el volumen específico del líquido es mucho menor que el volumen específico del vapor, ¿no es cierto? ¿Qué presión va a tener acá adentro? ¿Mayor que la atmosférica? ¿Menor que la atmosférica? Se genera vacío. Se genera vacío, ¿no es cierto? Y si yo tengo vacío acá, yo voy a tener en cuenta que mi camisa, todo esto lo diseñé de manera de que resista la presión interna. Pero cuando tengo vacío, tengo presión externa. Entonces, ¿qué pasa con con esto? Entonces, esto se puede aplastar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que colocar para que no tener esta situación de vacío? ¿Alguna válvula de seguridad también? Tengo Puede que ser. tener una válvula de seguridad, ¿no? Tengo que tener lo que se llama una válvulita de ruptura de vacío. Entonces, una valvulita que cuando la presión desciende mucho acá me deje entrar aire, ¿no es cierto? De manera de igualar las presiones. Entonces, evito que esto se colapse. Eh, Hay muchos, digamos, lo que pasa a veces cuando esto deja de funcionar o no se previó es que el equipo se destruye, ¿no? Y, por este tema. Y ya que estamos acá, vamos a hablar de un tema que es muy importante, que normalmente lo vemos como que está en los proyectos y que no lo tienen en cuenta. No sé. Si yo tengo este tanque que está, este reactor, digamos, que está trabajando a presión atmosférica, y esto tengo trabajando vamos a poner 3 bar. ¿Para qué condiciones tengo que diseñar calcular el espesor de paredes de este reactor? ¿Para la presión del líquido que está dentro? ¿O qué otra?
Creo que siempre la mayor. de Esa la es la presión. mayor. O sea, entonces, si yo tengo esta situación, las paredes del reactor tengo que diseñarlos para las condiciones de presión externa, ¿no es cierto? Mm. Que en este caso va a ser la diferencia entre la presión del líquido que está dentro, digamos, la presión que suele ser atmosférica y la presión de trabajo a la cual yo tengo previsto el vapor, ¿no es cierto? Entonces, esto es presión externa. Y las ecuaciones de cálculo son muy diferentes para un recipiente de presión externa que para un recipiente con presión interna, ¿no es cierto? Esta camisa en la pared se calcula con las ecuaciones que corresponden a las fórmulas para recipientes con presión interna, pero las que están, la de esta, de la paila, digamos, la tenemos que calcular con las condiciones de presión externa. Entonces esto es fundamental tener en cuenta, ¿no es cierto? De qué es lo que pasa, ¿no es cierto? ¿No? Porque cuando uno calcula los recipientes para presión externa, los espesores son muy superiores a los que corresponden a la presión interna. Entonces, sí, esos son detalles que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Bueno, estamos agregando cada vez cosas más complejas, ¿no? Pero eh, después, algunas de las cosas que también tenemos que tener en cuenta son las conectividades de los equipos, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo que poner válvulas en la parte inferior del equipo, tengo que prever que el equipo tenga cierta altura sobre el nivel del piso que me permita a mí operar las válvulas, ¿no es cierto? O sea, la altura mínima estará son alrededor de 50, 60 centímetros, que eso permite eventualmente que una persona opere, ¿no es cierto? Y también más, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que ver con estas conectividades, ¿no es cierto? Bueno, si las alturas, sobre todo las alturas en la parte superior, donde uno tiene que ver, supera el 1,5 metros, yo necesito poner pasarelas o plataformas, ¿no es cierto? Que pueden estar adheridas al equipo, ¿no es cierto? Soldada del equipo o separada, ¿no es cierto? Son distintas cosas. Pero normalmente yo tengo necesidad en algún momento de estar, observar la parte superior del equipo, ¿no es cierto? Ya sea por tarea de rutina o por tareas de mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces tengo que prever estas pasarelas. Después tenemos cómo vamos a soportar, ¿no es cierto? Vincularlo al piso, o sea, no importa que esté apoyado simplemente, sino cómo lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Y cómo vamos a soportarlo. Y cualquier otro detalle, ¿no es cierto?, que sea funcional a esto. Bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿no es cierto? Acá hay una paila. Esta es una paila que tiene una camisa externa. Tiene una tapa, se ve que esta tapa provoca un cierre hermético, así que probablemente acá se haga vacío, ¿no es cierto? Fíjense que también tenemos que pensar cómo se va a mover esta tapa, ¿no es cierto? En este caso acá tiene una bisagra y se levanta la tapa, ¿no es cierto? Y si esta tapa se levanta y tengo arriba tiene el agitador, tengo que prever que cuando
esto se levante, el agitador no se trabe en el borde, ¿no es cierto? ¿Mm? Por el movimiento. Entonces, tendremos que ir viendo estos aspectos. Si yo tengo, por ejemplo, acá estoy haciendo mamón en almíbar, ¿no es cierto? O algún producto en el cual yo tenga que retirar y que tenga una mezcla de almíbar y de trozos, ¿no es cierto? ¿Cómo envaso? ¿Cómo lo saco? Con un recipiente que tenga adentro, que tenga como unas mallas para dejar pasar el almíbar y sacar el... Bueno, entonces yo puedo prever un cesto, ¿no es cierto? Un colador como la que tienen los equipos para hacer frituras, ¿no es cierto? Para sacar, pero tengo que ser consciente de que por un lado va a ir el líquido y por otro lado va a ir el sólido, ¿no es cierto? Yo no puedo hacer pasar el líquido y el sólido en forma simultánea por la abertura inferior porque el líquido se va a escurrir mucho antes de lo que salga el sólido, ¿no es cierto? Entonces tengo que prever, pensar cómo después vuelvo eh, por ejemplo, en el caso que te dije de dulce de mamón en almíbar, cuando pongo en el frasco, cómo vuelvo a poner el mamón y el almíbar, ¿no es cierto? Así que tengo que envasarlo para ir por un lado el sólido y por otro lado el jugo, ¿no es cierto? El almíbar. ¿Mm? Entonces, acá en este caso, por lo que se ve, la paila es volcable, ¿no es cierto? O sea, esto sirve, por ejemplo, para mermeladas, dulce de leche, en la cual eh, se puede hacer a veces engorroso en la salida por una válvula, entonces puedo volcarlo. Son estas opciones que a veces se tienen, ¿no es cierto? De poder hacer volcar. Pero esto tiene limitaciones, ¿no es cierto? Yo puedo volcar algo hasta determinado tamaño, después ya no puedo volcar más, ¿no es cierto? Bueno, entonces, hay todos detalles que hacen en la parte de operación que uno tiene que prever o se tener en cuenta en el diseño. Bueno, esta otra cosa que vemos acá es un reactor que tiene un serpentín externo, ¿no es cierto? Que es lo que vemos acá. Que cuando hablamos de serpentín externo no es la pared con un caño alrededor, sino que es una media caña que está soltada a la pared, ¿no es cierto? Acá no tiene aislación, por eso se ve esto, ¿no es cierto? Fíjense que acá está el, el equipo de motorreductor, ¿no es cierto? Y acá están los soportes. Acá esto está soportado de la parte superior. Eventualmente se podría soportar desde la parte inferior. O sea, son todas, podemos decir, decisiones que se tienen que tomar, ¿no? Bueno, acá hay otros ejemplos, ¿no es cierto? Esto es otros equipos en la cual hay, lo que se ve acá, esto que estoy marcando, son indicadores de nivel, ¿no es cierto? Donde indicadores se ve que esto tiene aislación porque se ve acá como una profundidad en los huecos, ¿no es cierto? Donde están insertados los tubos, ¿no es cierto? De medición. Si tengo aislación en la parte externa acá, si es alimento, eso tiene que ser inoxidable también, ¿no es cierto? Bueno, están las conexiones acá en la válvula, tengo que ver las conexiones
cómo yo voy a operar esto, si forma manual, automática. Acá se ve que es automática, ¿no es cierto? Pero de todos modos tengo que prever la parte de limpieza manual. Acá se ve un intercambiador de calor, ¿no es cierto? De placas. Bueno, en algún lugar tiene que haber alguna toma de muestra. No todos los equipos van a estar bajo techo, ¿no es cierto? Esto lo veíamos cuando hablamos del layout, ¿no es cierto? Podíamos poner equipos al aire libre, ¿no es cierto? Acá hay equipos, seguramente esto es un reactor y esto es un condensador y acá hay una columna, un par de columnas, pero toda la estructura está al aire libre, ¿no es cierto? Que esto es usual en muchas casos, ¿no es cierto? En muchos tipos de industrias como la industria petroquímica, hay casos de la industria química, hay casos de la industria donde se producen evaporaciones o destilaciones que muchas partes de los equipos están al aire libre, ¿no es cierto? O sea, obviamente que todo esto está aislado, ¿no es cierto? Pero en general en todos estos procesos el material que está en proceso no está en contacto en ningún momento con la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces por eso puedo hacer esto. Entonces, fíjense que más allá de los equipos hay una cantidad de conexiones, de accesorios, de detalles que forman parte del diseño. Bueno, acá hay un secadero también, ¿no es cierto? Donde se ven los separadores, ¿no es cierto? Las conexiones que tenemos, acá en este caso se ve que seguramente son conexiones de gases porque son de diámetro grande, ¿no es cierto? Esta es un spray, ¿no es cierto? Esta es cómo está soportado el spray. Acá se ve una boca para observar eventualmente dentro del spray. Los spray estos generalmente tienen martillos neumáticos que van golpeando las paredes para desprender el polvo que se queda acumulado en las paredes, ¿no es cierto? Que no quede retenido mucho tiempo acá adentro, ¿no es cierto? Para que se vaya deslizando, ¿no es cierto? Y acá está la salida de los gases que van al ciclón, ¿no es cierto? Acá hay dos personas, así que fíjense que esto tendrá unos 10 metros de altura, ¿no es cierto? O más. Bueno, preguntas. No, profe. Bueno, hemos visto algunos casos, ¿no es cierto? Después, cada, hay que verlo en forma particular en los equipos. Todos los detalles que aparecen en las consideraciones de diseño. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Nosotros dijimos todo lo que tenemos que tener en cuenta. Y generalmente las etapas que en el diseño vamos primero a la parte funcional y después a la parte operativa. Entonces, en la parte funcional está todo lo que hace digamos, a los aspectos específicos del equipo, por ejemplo, el volumen, el diámetro, la altura, ¿cierto? Las dimensiones básicas, los diseños, o sea, cómo voy a hacer, si fondo cónico, fondo plano. Y ahora que estoy hablando de los fondos, ya menciono esto, ustedes van a ver algunos detalles como que los fondos
eh, o sea, un fondo de un recipiente puede ser plano. Este plano, en general, es complicado porque eh, no puedo extraer en forma completa los fluidos que hay adentro, ¿no es cierto? Entonces recurro a eh, fondos que no sean planos, ¿no es cierto? Y para ello tenemos las opciones de que sean cónicos, ¿m? O que sean eh, toriféricos o de alguna otra formato, ¿no es cierto? Que hay distintas cosas, ¿no? Bueno, lo óptimo es lo que está abajo, ¿no es cierto? Pero mm, lo óptimo no significa que sea lo más fácil, ¿no es cierto? Eh, en general, la solución mejor, salvo que las presiones sean muy elevadas, son los fondos cónicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto por qué lo traigo a colación? Porque ustedes la ponen alegremente en todos fondos y extremos superiores, digamos, toriféricos, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se hace desde el punto de vista de mecánico este fondo? ¿Alguno tiene idea? Es de una sola pieza, así que debería ser complicado. Es de una sola pieza, ¿no es cierto? O puede eventualmente ser soldado, pero la soldadura tiene que estar revenida, tratada. Entonces, lo que se hace esto es, se parte de una plancha y se parte de un molde, ¿no es cierto? Y esto se va por un sistema digamos, de forjado, se va doblando lentamente hasta que tome esta forma, la forma de esto. Entonces, si yo parto acá de chapa, por ejemplo, de 5 milímetros, probablemente llegue acá a 3 milímetros. Y cuando yo estoy trabajando esto en un acero inoxidable, esto es el acero inoxidable que es duro, ¿no es cierto? Entonces esto requiere de que yo tenga la matriz, digamos, o el molde de esta dimensión y que tenga que hacer todo este trabajo. Hay 2 o 3 empresas en el país que hacen esto nada más y sale carísimo. Y solamente lo tengo en determinadas dimensiones. Yo no lo puedo decir, quiero algo que tenga 1,95 m, sino que me van a decir, ahí tenés 1,5 m, 2 metros, 2,5 m. Estoy diciendo una cifra tirada, pero uno tiene que consultarlo. No hay. En cambio, un fondo cónico, ¿cómo se hace? Las chicas que a veces hacen bonete, ¿cómo se hace un bonete? Se va a doblar una chapa. ¿Cómo hago un bonete? Tengo un Ya se círculo, cortan un círculo, claro. le saco una parte, le quito una parte y después doblo esto junto, estas 2 extremos y se me hace el cono, ¿no es cierto? Bueno, a nivel industrial se hace exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Uno tiene la chapa, le quita una sección y después vienen, digamos, las partes que hacen rolado de chapa, que son especiales para hacer esta, digamos, la parte cónica que puedo regular, y esto es muchísimo más barato que esto que está arriba. ¿Mm? ¿Mm?
Cuando yo trabajo con presiones bajas, es decir, menos de 10 kilos por centímetro cuadrado, y esto, la parte cónica, es mucho más económico y, y fácil que todas las otras formas, semieléctrico, toriférico, cualquiera de estas cosas. Así que esto recuérdenlo, porque no está escrito, digamos, no está escrito es carísimo un fondo de eso. Y hay que pedirlos. mm, Es todo un tema, digamos. Pero por ahí se requieren. Entonces, lo mismo que las tapas, ¿no es cierto? Si yo tengo presión atmosférica o presiones bajas, no necesito que la tapa del recipiente sea toriférica, puede ser plana sin problema, ¿no es cierto? Tengo complicaciones por eso. Entonces, estamos viendo acá un poco el diseño, ¿no es cierto? Los aspectos que yo tengo que tener en cuenta. Después tengo que ver bueno, después de haber visto las dimensiones, los diseños básicos, la forma, ¿no es cierto? Después tengo que ver las conexiones y los accesorios que requiero, o sea, las conexiones para las entradas y salidas de fluido, para las tomas de muestra, para las controles, ¿no es cierto?, que yo voy a hacer. Todo eso tengo que previéndolo. Después, viendo los materiales de construcción que hay, ¿no es cierto?, que se tienen que ocupar. Después tengo que ver los equipos auxiliares, ¿no es cierto? Como hoy estábamos viendo el tema de los motorreductores, pero dentro de los equipos auxiliares van a aparecer, qué sé yo, por ejemplo, los condensadores de una torre de destilación, los reboilers, o eventualmente algún otro equipo que sea exclusivo digamos, para ese funcionamiento de ese equipo, ¿no? A eso no lo llamamos servicio auxiliar, sino lo llamamos equipo auxiliar, equipo de apoyo. ¿Sí? Después pensar en la accesibilidad, ¿no es cierto? Las escaleras, las pasarelas. Tenemos que determinar los espesores mínimos estimados de pared con las tolerancias de corrección. Y acá con las tolerancias de corrección tengan en cuenta que una cosa es acero, digamos, que convencional, acero de carbono, que tiene que tener tolerancias mayores a la corrosión que un material como el inoxidable que no tiene, que no se oxida prácticamente, ¿no? Y después tenemos que ver cómo vamos a soportar el equipo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que no incluimos? Por lo menos desde el punto de vista de la ingeniería química, ¿no es cierto? Todo lo que sean cálculos de soldadura, espesores de brida, diámetros de eje, todos estos detalles que son mecánicos, digamos. Después, todos los accesorios, equipamiento eléctrico, ¿no es cierto? Que eso es por las otras especificaciones propias de los equipos mecánicos, como por ejemplo, los detalles particulares de los motorreductores, los tipos de correa de transmisión, de potencias, tienen que aparecer, ¿no es cierto? Sí, son todas cosas que no tenemos en cuenta. Los cálculos de los soportes, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que decir cómo se soporta, dónde van a estar, cómo se va a soportar, pero no hay que calcular el dimensionamiento de los soportes, ¿no es cierto? Y también hay muchos otros detalles propios de la ingeniería mecánica, ¿no es cierto? Que son, o eléctrica, ¿no es cierto? Que no están, que eso no incluimos. Bueno, en cuanto a los diámetros de las conexiones,
normalmente lo que hacemos es tomar diámetros normalizados, ¿no es cierto? O sea, de acuerdo a las, si ustedes han visto en fenómeno de transporte, las distintas cañerías, están, o sea, qué sé yo, media pulgada o en milímetros, 12 milímetros, ¿no es cierto? Y las cédulas o los espesores de pared correspondan. Entonces, o en inoxidable aparecen otras formas, ¿no es cierto? Uno tiene que ir generalmente a catálogos, ¿no es cierto? Donde están, y uno calcula los diámetros de las conexiones en función a las velocidades que uno espera tener, ¿no es cierto? Las velocidades de flujo, ustedes saben que normalmente se toman criterios sencillos, ¿no es cierto? O sea, para líquido de baja viscosidad, ¿cuál es la velocidad recomendada? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan o no recuerdan? No, profe. ¿Velocidad específica, profe? Velocidades de fluido, digamos, de líquido. Ah, no, profe. Bueno, para fluidos de baja viscosidad, normalmente se toma entre 2 y 3 metros por segundo, ¿no es cierto? Como las velocidades de, el criterio de velocidad. Para los gases están entre 20 y 30 metros por segundo. Eh, los diámetros que después terminan siendo los diámetros económicos, ¿no es cierto? Para fluidos, para líquidos más espesos, o sea, de mayor viscosidad, están entre alrededor de 1 metro por segundo. Entonces, eso más o menos son los criterios que uno toma para el dimensionamiento de las entradas y de las salidas, ¿no es cierto? Lo mismo que para las cañerías de proceso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las cañerías de proceso, tenemos en cuenta estos criterios de velocidad. No hacemos un cálculo específico como lo que ustedes han visto en pérdida de carga en cañería, ¿no es cierto? O sea, si bien se puede calcular pérdida de carga en general, los tramos de cañerías dentro de las plantas son cortos. Recuerda que cuando nosotros teníamos el delta P, el delta P tenía, o sea, la pérdida de carga en la cañería tenía una pérdida de carga que era de la energía potencial, ¿no es cierto? Que estaba ligada a la altura, ¿no es cierto? Más un delta P de fricción. Más, ¿qué más? Las pérdidas por la velocidad. Después un delta P que está ligada a las diferencias de velocidades. Y después aparecían el delta P que está relacionado a los equipos, ¿no es cierto? Equipos, claro. Que están adentro. Bueno, en estas pérdidas por fricción, en estas delta P por fricción, teníamos lo que estaban relacionados a, a los tramos, al delta P, en los tramos lineales, ¿no es cierto? Vamos a poner lineal, más los delta P de los accesorios, entre los cuales estaban las válvulas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan?
que uno decía, una válvula reguladora tiene una longitud equivalente, que es 50 metros. Sí, profe. Entonces, eh, en general, en los equipos, estas pérdidas de fricción en las cañerías son muy reducidas. Esto también es muy reducido. Y los términos que son relevantes son la diferencia de altura, las pérdidas de carga en las válvulas de control, ¿no es cierto? O sea, cuando yo quiero regular el caudal, y las pérdidas en los equipos, ¿no es cierto? Cuando tengo que la bomba tiene que hacer atravesar el fluido a través de un equipo, como por ejemplo un intercambiador de calor. Entonces, estos son los aspectos relevantes, así que, ¿qué es lo que uno tiene en cuenta? Toda la aplicación de Bernoulli, la pérdida de carga por fricción, todas esas cosas, ya no son relevantes, salvo estas, las pérdidas de carga en las válvulas de control, ¿no es cierto? Por eso necesito regular caudales, ¿no es cierto? Cuando es que necesito regularlo, ¿no es cierto? No en todos los casos yo tengo que regular caudales. Por ahí lo único que hago es poner la bomba para transferir, a veces lo más rápidamente posible, el líquido desde un recipiente al otro, ¿no es cierto? Entonces ahí no necesito regulador de caudal, sino que pongo solamente válvulas on-off, digamos, abierta, cerrada, como las de esclusa o las de esférica. Bueno, así que, ¿preguntas? Nada, por ahora. No, profe. Bueno, Profe, sí. esto de tener en cuenta lo del tema de cómo son los fluidos y demás con los que tratamos, ¿todo eso se especifica después en el trabajo también o esas cosas las tenemos en cuenta nosotros para seleccionar el diseño nomás? No. Vamos justamente a esto. ¿Cómo presentar el cálculo de un equipo? Ah, bien. Ujú. Entonces, lo importante, la mayor claridad posible, ¿no es cierto? La mayor claridad significa que uno tiene que ir tratando ítem por ítem, ¿no es cierto? O sea, cálculo eh, del volumen, cálculo de diámetros y alturas, y así cada uno de los detalles por separado, ¿no es cierto? Cálculo de la superficie de transferencia de calor, cálculo de la velocidad de agitación, y así, todo. Entonces, Claro. es la mayor claridad posible y la inclusión de todos los detalles, ¿no es cierto? Se comienza haciendo una breve descripción del equipo y del uso, ¿no es cierto? Por más que vos decís, ya lo hiciste antes, bueno, voy a calcular la paila, bueno, en 5 o 6 líneas digo, en esta paila se hace tal cosa, ¿no es cierto? Las condiciones, y estas son las condiciones. Y hago un pequeño esquemita, digamos, como los que utilizamos en los flowsheets, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, esto es importante porque ahí me permite a mí verificar las condiciones, las conexiones, ¿no es cierto? Bueno, después este esquema donde están las corrientes principales, ¿no es cierto? Y los parámetros, lo que sería el balance de masa. Después voy a lo primero que se hace, que son el dimensionamiento, ¿no es cierto? El ancho, el largo, el alto, o sea, todas las dimensiones características. Y acá también puedo plantear el material, ¿no es cierto? Después hago los cálculos de los agitadores, de los superficie de intercambio de calor. También si tengo que tener temperaturas diferentes de la atmosférica, tengo que prever la aislación, ¿no es cierto? Ya sea eh, digamos, para evitar el ingreso de calor, o sea, cuando tengo equipos que están refrigerados, o la pérdida de calor cuando tengo equipos que tengan temperatura superior a la atmosférica, ¿no es cierto? Entonces tengo que prever estas aislaciones.
¿Mm? Fíjense que cuando yo tengo intercambio de calor, puede ser que yo tenga en algún momento que calentar y tengo que enfriar, ¿no es cierto?, en otro momento. Entonces, ahí tengo que ver, cuando tengo que calentar y enfriar, si voy a utilizar la misma superficie de intercambio o voy a utilizar distintas superficies de intercambio. O sea, yo puedo, por ejemplo, tengo una paila que tenga, o un reactor que tiene una camisa, y puedo hacer circular alternativamente vapor o agua refrigerante, dependiendo del momento, ¿no es cierto? O puedo tener una superficie, digamos, la camisa para calentamiento, y para enfriamiento puedo tener un serpentín interno, digamos. ¿Mm? O sea, son cosas que uno tiene que ir viendo, ¿no es cierto? ¿Mm? Bueno, aislaciones, después van los cálculos mecánicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el espesor de pared, las adopciones de motorreductores y los equipos auxiliares, después las conexiones, ¿no es cierto? Todas las conexiones que tengo que tener y los diámetros que tienen, y todo otro accesorio que vaya, ¿no es cierto? Y por último, ¿cómo lo voy a sustentar? Obviamente que para nosotros esto es básico, ¿no? Te voy a sustentar con 4 patas, ¿no es cierto?, de perfiles de acero, por ejemplo, nada más. ¿Mm? Y por ahí, si tiene un poco más de tiempo, una datasheet, que son, digamos, eh, una hoja de datos. Ya vamos a ver algunos. Y después, de los equipos que ustedes diseñan, van a ser planos, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienen que estar todos los detalles de ingeniería básica, ¿no es cierto? ¿Mm? Esto es una datasheet, ¿no es cierto? Este es un caso de intercambio de calor de casco y tubo. ¿Mm? Esto es una foto de digamos, una imagen, un datasheet real, ¿no es cierto? Donde están en este caso es como un intercambiador de carcasa y tubo, los datos del fluido eh, que va por los tubos y el que va por la carcasa, ¿no es cierto? Con los caudales, todos los datos de las propiedades de transporte de los fluidos, la superficie de transferencia, los calores de transferencia que sean para lo que se ha tomado. También se tiene en cuenta, en el caso de estos intercambiadores de calor o en unas cosas, ¿cómo es? Los factores de ensuciamiento, ¿no es cierto? Con el cual se está. Que no me acuerdo dónde estaba. Las presiones de trabajo, las pérdidas de carga para las dos partes. Bueno, esto es un datasheet, ¿no es cierto? Bueno, esto que estamos viendo es el diseño, que sería lo más complejo, ¿no es cierto? Bueno, si vamos a adoptar un equipo, hay varias situaciones posibles, ¿no es cierto? Si yo voy a adoptar los casos posibles que sean equipos genéricos, ¿no es cierto? O sea, el equipo genérico es un equipo que yo consigo en el mercado, que no me lo tienen que construir para mí, ¿no es cierto? O que eventualmente, si lo llegan a construir, no necesito ningún cálculo adicional, sino quiero uno de esos que está de catálogo, ¿no? O pueden ser equipos desarrollados para procesos similares, que se van adaptando al uso, por ejemplo, secaderos spray, ¿no es cierto? Donde hay modelos, tamaños estándar, y que uno dice, bueno, uno los va adaptando, digamos, tomando. O bien, equipos que están
desarrollados específicamente para el proceso de ustedes. Entonces, o sea, uno, por ejemplo, vamos al caso, uno no va y compra una columna de destilación y consigue un equipo estándar de columna de destilación, salvo que sean equipos de planta piloto o de laboratorio, ¿no es cierto? Pero a nivel industrial, una columna de destilación tiene que diseñarla y después o tiene que dar todos los datos para que se la diseñen y después se la hacen, ¿no es cierto? Entonces, son los tres casos, o sea, entonces, ¿qué datos necesito para adoptar? Y en general, yo no voy, si el equipo me lo tienen que, en especial, todo lo que se requiere es prácticamente lo mismo que para cálculo y diseño, ¿no es cierto? Entonces, cuando más estándar sea, menos cosas tengo que calcular, ¿no es cierto? Que sería el tercer caso, ¿no es cierto? Que solamente se requieren especificaciones de la capacidad y las proyecciones de producción. Entonces, ahí es cuando yo voy al primero de los casos que vimos, ¿no es cierto? Un equipo genérico, ¿no es cierto? Donde voy y adopto. Esto lo más habitual es lo que uno tiene en la parte de servicios auxiliares, ¿no es cierto? Donde uno compra una caldera, uno compra un compresor, o distintos equipos en función a capacidades que tiene requeridas. En general, cuando uno selecciona equipos, tiene que tener, o sea, las ofertas que hay disponibles, los datos generales del equipo. Una vez que yo adopto, tengo que tener los datos generales, las dimensiones, los rendimientos, las potencias. Esto es importante porque las potencias después de accionamiento son las que nosotros tenemos que poner en las demandas de energía eléctrica, ¿no? De potencia eléctrica. Eventualmente, muchos equipos requieren, por ejemplo, agua de enfriamiento o algún otro tipo de servicio de apoyo, ¿no es cierto? Que también tengo que tener en cuenta. O, por ejemplo, aire comprimido, que suele ser habitual. Bueno, si tengo algún detalle particular, lo tengo que mencionar. Tengo que mencionar las ventajas y desventajas asociadas al equipo, ¿no es cierto? El precio del equipo, que esto va a estar después en el presupuesto. Eventualmente requerimientos en el montaje, ¿no es cierto? Hay equipos que son portátiles y que uno lo trae, pero en otros casos hay que montarlos en planta o requieren algo especial, ¿no es cierto? Después decimos los servicios auxiliares que se requieren y eventualmente si tienen algún equipo complementario, porque en muchos casos yo tengo que poner a un equipo que acompañe a eso que no está dentro de lo que está. Eso, por ejemplo, puede ser que yo tenga que agregar una bomba de vacío, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo. Bueno, se me fue el mouse. Bueno. En general, ¿cómo hacemos una adopción? Y tenemos que tener las distintas alternativas, evalúo las ventajas y las desventajas de cada una de estas ofertas, veo cuál es el nivel de tecnología, de incorporación de cosas automáticas que tengo, qué servicios auxiliares requiero, o sea, porque eso también puede ser que eventualmente yo opte por algún equipo u otro dependiendo de los servicios auxiliares que requiera. La flexibilidad que tiene el uso, o sea, yo puedo cambiar las capacidades o usar para otras producciones alternativas.
si es adaptable o no. O sea, muchas veces uno no consigue el equipo justo para lo que está, sino que tiene que elegir algo que sea aproximado, ¿no es cierto? Los precios, ¿Mm? Que muchas veces los precios son los que definen qué tipo de equipos, ¿no es cierto? ¿No? Y después, eventualmente, si tienen otros equipos accesorios, que también hay que incluir dentro del precio, ¿no es cierto? ¿No? En algunos casos es importante la facilidad de manejo. Si los equipos son muy complicados de manejar, a veces uno puede optar por algo más sencillo, ¿no es cierto? Porque por ahí de pronto no tengo el personal capacitado como para manejarlo. Bueno, acá también está, y también esto está en el apunte, que esto es lo que está acá, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo debo presentar la adopción de un equipo? ¿Mm? Lo primero es fundamentar la elección. ¿Mm? Y tengo que poner los detalles del proveedor, el nombre, si tiene nombre, ¿no es cierto?, el equipo, las marcas, los modelos, las capacidades de producción teórica, ¿no es cierto?, y la real, en qué condiciones la voy a usar, los materiales de construcción, la parte de accionamiento eléctrico, ¿no es cierto?, los motores, la potencia. De pronto, a veces en los detalles, no, hay equipos que tienen varios motores y simplemente te aparece como información la potencia eléctrica total necesaria, ¿no es cierto? ¿Mm? Entonces, eso puede ser el dato. Si necesito algún otro servicio auxiliar, como por ejemplo aire comprimido, ¿no es cierto? Bueno, y lo ideal sería tener, digamos, bajar los folletos, ¿no es cierto? Acá dice fotocopia, pero ahora ponemos todo en formato digital, ¿no es cierto? ¿Mm? En los proyectos, todo lo que son en la folletería, digamos, o los detalles, van en los anexos. ¿Mm? En la parte del cuerpo principal, uno pone estos datos básicos relevantes y después dice que el otro se adjunta en el folleto, ¿no es cierto? ¿Mm? Las, Hay cosas que necesitamos, por ejemplo, las dimensiones del equipo que uno adopta, uno las necesita, porque después lo tienen que ubicar en el layout, ¿no es cierto? ¿Mm? Decimos la potencia eléctrica, porque después tiene que dimensionar la parte eléctrica y después el consumo eléctrico forma parte de los costos, ¿no es cierto? ¿Mm? Lo mismo que para los otros servicios auxiliares. Bueno, ¿otra pregunta? Están todos mudos. Bueno, tengan presente que todo esto está escrito. Así que cuando ustedes después terminen presentando los cálculos y todo, ya está cómo tienen que hacerlo, digamos. No tenemos que explicar de vuelta. ¿Mm? Así que, Claro, profe. te digo, es importante porque después nosotros nos encontramos los profesores con que nos presentan cualquier cosa ¿Mm? Y cuando entramos en esta, al final se pierde mucho tiempo. Nosotros lo pierden ustedes y lo perdemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, eh, para que todo el transcurso del proyecto sea eh, llevadero, es importante de que ustedes vayan respetando las pautas. ¿Mm? Esto de respetar las pautas hace de que
ustedes estén organizados en lo que tienen que tener en cuenta y que a nosotros nos facilite la corrección. Y cuando menos idas y vueltas tengan los cálculos, obviamente que vamos a avanzar más rápido, ¿no? O sea, les Claro, profe. insisto en esto porque o sea, hay grupos que han trabajado muy bien, pero hay grupos que nos ha costado enormemente trabajo, digamos, explicar una cosa y otra, cuando acá en las clases hemos dejado todo, expresado todo lo que necesitamos y todo lo que pretendemos, ¿no es cierto? Y todo lo que está acá es más o menos lo mismo que le pedirían a ustedes en cualquier lugar que trabajen cuando tengan que especificar o que tengan que dimensionar un equipo, ¿no es cierto? O sea, no hay nada fuera más exigente que lo que uno debería tener, ¿no es cierto? Incluso están simplificadas muchas cosas, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, no incluimos en el proyecto todo lo que corresponde a la parte de automatización, ¿no es cierto? O sea, Ujú. así que, eh, Está claro, profe. bueno, preguntas, no. Bueno, vamos a hacer unos minutos de pausa. ¿Mm? Y después vamos a ver algunos otros, otras cosas sobre, eh, digamos, qué es lo que ustedes tienen que presentar. ¿Mm? Son las 4:15, en 10 minutos nos encontramos de vuelta y seguimos hasta las 5. ¿Parece? Dale, profe. Bueno, profe. Bueno, bueno, seguimos. Sí, profe. Bueno, vamos a ver ahora un poco qué es lo que ustedes tienen que hacer, digamos. Vamos a ir a... Nosotros habíamos visto el taller hasta el 3, ahora vamos al 4, ¿no? Digamos. En el taller 4 está la descripción del proceso de fabricación. Acá faltan algunos detalles de la guía que son los que corresponden al tamaño, que son cosas que vamos a empezar a trabajar ya en las clases de los lunes, ¿no es cierto? Para definir el tamaño de la producción. Pero lo que falta acá es el cronograma. Bueno, la descripción detallada del proceso de fabricación, con lo cual ustedes van a tener que analizar cuáles son las tecnologías existentes que hay, ¿no es cierto? O sea, cuáles son ya tienen el flowsheet, ahora tienen que, como decíamos, investigar bien este flowsheet, ver todas las alternativas que hay, agregar, si tienen que agregar algún equipo o no, ¿no es cierto? O dar características de equipo. Entonces acá tienen que, supóngase que ustedes tienen una molienda, ¿no es cierto? Entonces, en cada uno de los pasos van a tener que ir viendo cuáles son las alternativas tecnológicas que hay. O sea, en el molino hay una cantidad innumerable de molinos. Obviamente que solamente van a mencionar aquellos que son los más adecuados para lo que ustedes están por hacer, ¿no es cierto? Y los posibles, ¿no es cierto? Entonces, si voy a triturar grano para hacer qué sé yo, cerveza, no voy a poner un triturador de mandíbula, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver.
sino hay 2 o 3 tipos básicos, ¿no es cierto? Entonces, poner cuáles son los que hay y después elegir, ¿no es cierto? Entonces, esto con cada una de las etapas en la cual haya alternativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, que no entramos acá en tanto en el tipo de bombas, ni nada, simplemente en los equipos de proceso que son importantes en lo cual van a elegir. ¿Mm? Con estas tecnologías y con los criterios que han utilizado ustedes, los criterios para utilizar pueden ser porque son los equipos más sencillos de manejar, porque son los que tienen más rentabilidad, porque son los que ustedes han estado en todo el análisis que han hecho de los procesos, son los que más se adecúan. O sea, hay muchas maneras, ¿no es cierto? Otro puede ser porque, que si ustedes tienen producciones chicas y hay alternativas para procesos continuos y batch, y ustedes obviamente eligen algo que sea adecuado al tamaño, ¿no es cierto? Así que, en todo caso, eso lo iremos después viendo en las clases de los lunes, ¿no es cierto? Entonces, y dentro de lo que tienen que hacer son o sea, si ustedes han tomado una elección y cada elección tiene pro y contra, ¿no es cierto? Que sería esto, ¿no es cierto? Causa y consecuencia de la elección en comparación con otras, ¿no es cierto? Y si tienen alguna idea de lo que está en el medio. No siempre, por ahí no tenemos una idea de lo que hay en el medio. Entonces, y volvemos acá a lo que hablábamos en mercado, en localización. Ustedes, como primer paso, van a elegir a partir de un flow que tengan cuáles son las tecnologías que hay existentes y cuáles son las que eligen, y después van a describir el proceso que ustedes han elegido. ¿De acuerdo? Entonces, siempre volvamos, vamos a insistirlo esto hasta la última clase. El proyecto es un documento que es distinto de cuando uno plantea las posibles selecciones. Acá uno va a lo concreto y está escribiendo en función a todo un proceso en el cual ha hecho un relevamiento y ha hecho una selección de datos, de ideas, ¿no es cierto?, de información, y uno plantea las elecciones y después las justifica. Así lo hicimos en el mercado, así lo hicimos en localización, ¿no es cierto? En localización definimos la localización y después dijimos por qué. Acá es que elegimos un proceso y después decimos por qué ese es el proceso. Es decir, la descripción ha sido del proceso nuestro, ha sido el resultado de todo un proceso en el cual hemos seleccionado. Bueno, entonces, esto es lo que tienen, o sea, que hay que hacer el balance de masa también, después, etapa por etapa, hay que hacer el diagrama de Gantt, esto que estábamos viendo, ¿no es cierto?, cómo la secuencia de las etapas en el tiempo. Podemos hacer a nivel tentativo y después lo vamos definiendo, ¿no es cierto? Así que, estos son los aspectos, las tareas que tenemos en el proceso. Como alguna de las cosas que nos van a ayudar a esto, bueno, y tener presente las materias primas, ver los productos, porque en función a las características de los productos también se van a definir algunos aspectos del proceso, como por ejemplo las etapas de envasado, ¿no es cierto? Que van a depender de cuál es mi producto, los distintos tipos de envasado y eventualmente
en los tratamientos finales en la parte de proceso. Bueno, investigar, decíamos, los distintos procesos, investigar envases, o sea, las formas de envases. Todo esto después, en las clases siguientes, vamos a ir viendo algunas alternativas. Y bueno, esto es el taller 4, ¿no es cierto?, en el cual estamos definiendo esta primera parte del proceso productivo. Vamos a ver el otro taller. El taller 5 lo que tiene es el programa de producción, el balance de masa, o sea, esto completa los puntos que estaban faltando en el taller 4, hacer los cuadros de evolución y las capacidades de las etapas. Estos puntos que están faltando son los que estaban en el punto anterior, ¿no es cierto? Y después vamos al cálculo y diseño de los equipos principales. Y después en el taller 6 vamos a ver los equipos auxiliares y en los servicios auxiliares, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que queremos que comiencen o que empezamos a trabajar el lunes? Que ustedes empecemos a ver que ustedes traigan, vayan analizando los procesos que tienen ustedes, y en todo caso lo vemos, en todo caso manden lo que está, y vamos a vamos a empezar a hablar ya de las capacidades, de los tamaños de los proyectos, para después ir definiendo para un poco más adelante los tamaños de los equipos. Eso para en las próximas. Ustedes en los viernes próximos van a estar con el ingeniero Sequeira y van a empezar a ver la parte, vamos a decir, teórica, ¿no es cierto?, de los servicios auxiliares. Nosotros comenzamos acá a trabajar por ahí adelantando algunos aspectos y después vamos a agregar algunas clases que vamos a dar detalles particulares de diseño, por ejemplo, qué es diseño higiénico, la aplicación de los sistemas ASIP de limpieza en la parte de equipos. Vamos a hablar algunas clases de envases, ¿no es cierto?, de distintos tipos de envases, de las alternativas que hay, y de los temas que vayan surgiendo y que ustedes que correspondan un poco a las necesidades que ustedes nos vayan dando, ¿cierto? La verdad es que para ponernos a hablar y temas que uno tenga que incluir tenemos para hacer dulce, como se suele decir. Hay muchísimas cosas. Porque después nos toca tomar la parte ambiental, algunos aspectos de higiene y seguridad, después terminamos hablando de la parte económica, ¿no es cierto?, en el segundo cuatrimestre, o sea que tenemos todavía bastante trayecto por delante. Pero, digamos, para ir bien como venimos con los proyectos de ustedes, es importante que ustedes empiecen a trabajar estos temas, esto de la definición del proceso, y lo comencemos a dialogar los lunes. O sea, yo voy a seguir los lunes con ustedes, por lo menos en 3 o 4 clases más, después probablemente venga el ingeniero García, ¿no es cierto? Y también eventualmente el ingeniero Sequeira para tratar los aspectos prácticos de la parte de los servicios auxiliares. Bueno, ¿preguntas?
Y acá tenemos bastante para leer, profe. Bueno, entonces tienen bastante como para ponerse a Ir pensar, a armando. analizar en los Claro. procesos, ¿no es cierto? A ver Sí. cuáles son, cómo están, porque qué sé yo, cada uno tendrá sus problemas, ¿no es cierto? Qué sé yo, cómo pelamos los zapallos, cómo le sacamos la cáscara a los tomates, eh, y cada Sí. uno de los casos, ¿no es cierto? Cómo hacemos sacamos las proteínas o cómo hacemos el proceso del cáñamo y de cada uno de los aspectos que ustedes vayan viendo. ¿Mm? Y Claro. les insisto, es importante de que ustedes se pongan a analizar y bueno, y todas las preguntas que tengan lo vemos y bueno, mm, vamos a ir avanzando con aquellos proyectos que en los cuales ustedes vayan trabajando, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, sabemos que ustedes tienen sus propias demandas de tiempo por otras materias y son distintas de acuerdo a cómo están ustedes de tiempo con la carrera, eh, pero mm, hagan un poco de esfuerzo como para tratar de avanzar, porque todo este tiempo que ustedes ganan acá estando con nosotros, digamos, va a ser, digamos, provechoso porque se van a ahorrar mucho tiempo si tienen que hacerlo solos. Sí, profe. Así que, bueno, nos estamos viendo entonces el, el lunes. Bueno, profe. Eh, Después le voy a subir la grabación de la clase esta, si quieren, no sé. O sea, la voy a subir de todos modos, en modo, si después la quieren ver, no hay problema. Ah, esperen que tome asistencia, porque me estoy olvidando de esto. Bueno. Aguirre, Sol, Presente. Alberto, Presente. Alegre, Presente. Ayala, Bengler, Presente. Blanco, Blanco no está, Cáceres, Cañete, Presente, profe. Centurión, Cañete sí está, Centurión, bueno, ahí está, me dice que está presente. Joana, Centurión, Presente. Blanco está. Chazarreta, Presente, profe. bien. De Martini, Presente. Telón, Dijo presente, profe, en el chat. sí, ahí lo vi. Duré, Presente. Esteche, Presente. Feldman, Profe Feldman se tuvo que desconectar. bueno, Geneyer, Presente. Jiménez Aldana, sí estaba. Presente, sí, profe. Gómez, Agustín, Presente. Guarini, Presente, profe. Couri, Presente. Miranda, Naidenov. Miranda en el chat también, profe. Sí, Miranda ya lo he visto en el chat. Naidenov también. Neirot. Cáceres, vamos a revisar. Neirot estaba. Ramos, Presente. Roja, Presente, profe. Romero, Macarena, Presente, profe. Romero Sofía, Presente, profe. Sánchez Soto,
Presente, profe. Sánchez Florencia, Presente. Sandoval, Presente, profe. Segovia. Segovia, ¿no está? Sí, profe, presente. Está. Serrano, Presente, profe. Sosa, Presente, profe. Sotoluz, Presente, profe. Taglam, Presente. Urdangarín, Presente, profe. Sanet. Presente, profe. Bueno, me quedaron como ausentes. Está todo. Asistencia perfecta. Muy bien, que tengan buen fin de. Igualmente, profe. Gracias, Igualmente, gracias, igualmente. 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 Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Ahí una chica escribió en el chat, profe. Dice Cáceres presente, profe. Sí, eso ya lo he visto. Gracias por Ah, avisarme. bien. Te leo, profe. Bueno, hasta luego.